la oportunidad para ir más allá del bien y del mal. Esta semana tenemos la oportunidad de elevarnos por encima del bien y del mal. Es una porción y una conciencia muy poderosa la que recibimos esta semana para seguir con nuestro desarrollo de crecimiento de conciencia espiritual. Nunca es tarde para hacer lo correcto, dicen por ahí. ¿Pero qué es lo correcto? Cada uno, de acuerdo a su nivel de conciencia, tiene un concepto de lo correcto, que generalmente está basado entre discernir entre lo bueno y lo malo. El ojo solo ve lo que la conciencia está preparada para ver. Cada uno ve el bien y el mal de acuerdo a sus propios parámetros y creencias y conocimientos, que son muy limitados. El bien y el mal se rige por conceptos morales, por tendencias sociales, lo que ahora es bueno, o lo que ahora es malo antes era bueno o aceptable. Un ejemplo de ello es un concepto ahora muy en boga, que es la palabra feminismo. Hablaba yo con mi hija sobre ese tema hace unos días y ella me contaba una anécdota que había visto con unas youtubers, en donde había tenido la youtuber una conversación con alguna otra persona y la otra persona le reclamaba que cómo era posible que ella pensara así, y le decía, estás mal con tus conceptos de feminismo, porque el feminismo es aquello y el otro. Y entonces la youtuber le decía, bueno, entonces solo porque no pienso como tú, porque yo tengo otro concepto de feminismo, ¿estoy mal? Y la otra persona le decía, sí, estás mal, porque deberías de pensar como pensamos las feministas. Y la otra persona le decía, bueno, pero muchas otras personas piensan diferente. No, pues están mal, decía la otra. Y entonces la youtuber le decía, bueno, entonces si yo en este momento pienso como tú, ¿me vas a decir que estoy bien? Claro. Y así se llevó esa conversación. ¿Cuál es una de las conclusiones de este tema? Es que el bien y el mal tiene que ver con nuestras formas de pensar, con nuestras creencias, con nuestras ideas. Y ese concepto del bien y el mal nos lleva a separarnos del mundo, de las gentes. Nos lleva a enojarnos incluso, porque como no piensan igual que nosotros, nos enojamos. Y es precisamente este juego del bien y del mal el que hizo que la conciencia se cayera. Se habla al principio de la Torá de que se probó del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque antes del bien y el mal existe algo más superior, donde ya no existe el bien y el mal. Pero el estar entre el bien y el mal nos debe llevar a reflexionarnos, porque muy posiblemente estamos limitados de nuestros pensamientos, de nuestros criterios, de nuestros conocimientos. Por mucho que hayamos estudiado, que seamos especialistas en un tema, nunca llegaremos a obtener un conocimiento que nos permita abarcar toda el área de ese conocimiento. El problema es que se generan discusiones. Dicen por ahí que por defender nuestras razones se originan guerras. Esa definición del bien y el mal nos puede tener encerrados en nuestro propio mundo. El mal lo relacionamos con el dolor. Si algo nos causa dolor, es malo. Si alguien no piensa o hace o actúa como yo pienso que es correcto, es malo. El no tener lo que necesito
según yo, es malo. Cuando vivimos entre el bien y el mal, lo que sucede es que estamos constantemente emitiendo juicios. Si nos va bien desde nuestra perspectiva, esos juicios son positivos. Pero no nos va tan bien o no recibimos lo que quisiéramos recibir, entonces emitimos juicios negativos. Por estos conceptos, por esta idea de manejarnos entre el bien y el mal, es el resultado de por qué nuestra vida también se encuentra como en una rueda de la fortuna entre el bien y el mal todo el tiempo. Porque en la medida que nosotros nos conectamos con el bien, nos va bien. Si nos conectamos con lo malo, nos va mal. Todo eso es manejarnos entre el bien y el mal. Uno de los mensajes es revisemos nuestros conceptos. Porque un concepto como la palabra feminismo, si hacemos una encuesta para 1000 personas, ¿qué es esa palabra? 1000 personas tendrán conceptos diferentes. Y esas 1000 personas pueden entrar en conflicto solo porque nos sujetamos a conceptos. Hay que tener cuidado con los conceptos e inyectarle sabiduría para no caer en esta trampa de que si no piensas como yo o no te comportas como yo creo que deberías de comportarte, porque así me lo enseñaron, porque así pienso que es lo correcto, porque así es la norma social, porque así dijeron en la escuela, porque etcétera, simplemente estaremos cayendo en ese juego del bien y del mal. Lo que para uno es bueno, para otros puede ser malo. Y lo que para otros es malo, para otros puede ser bueno. Pero todo esto se maneja en la conciencia inferior. Esta semana, imagínate, el poder de esta semana es ir por encima de ese concepto. La porción de Shemini de esta semana, que literalmente en arameo significa el octavo, esa palabra 8, octavo, a muchos ya les dice algo, y de entrada quiero decirte que las palabras en arameo tienen una fuerza y un poder muy especial. El 8 para muchos significa el infinito. Imagina, ya nos estás liberando del mundo físico del 7. El 7 representa un nivel de limitaciones. Ir al 8 significa estar fuera del mundo de las limitaciones, es irnos al mundo del infinito. Y ahí es donde nos colocamos esta semana. En Kabbalah, el 8 nos conecta con la octava sefirá llamada Binah, la octava sefirá del árbol de la vida. Binah es la fuente de todas las bendiciones, donde no existe el bien y el mal. Solo existe hacer lo correcto, el entendimiento. La diferencia entre el ser humano y los animales es que nosotros podemos desarrollar nuestra conciencia espiritual y los animales no. De hecho, esa es la aspiración a la que todos debemos alcanzar. Eso es lo que nos hace seres humanos. Entre más conciencia tenemos, más nos despojamos de nuestro aspecto animal y más seres humanos nos convertimos, más el ser humano sale de nuestro ser. Esta semana se relata el episodio que nos enfrenta con un concepto que en nuestra sociedad es considerada como mala, como muy mala. Y ese concepto es la muerte. La muerte tiene una connotación negativa basada en creencias, basada en costumbres, basada en herencias de vivir la muerte como algo muy doloroso, como algo muy triste. Y esta semana, una de las enseñanzas más fuertes es colocarnos sobre el nivel de conciencia de la muerte. Esta semana se relata la muerte
de dos de los hijos de Aarón, que es el gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote en Kabbalah representa un nivel de conciencia más de los más elevados que existen, que nos conectan con el nivel de Gesed de una persona que está en un proceso constante de recepción de la luz y de dar su luz al mundo. Todo el tiempo está en un proceso de recibir y compartir muy elevado. Y se le mueren dos hijos. Y estos dos hijos también eran hijos muy elevados, eran considerados sadik, justos, y mueren. Y la lección viene en que Aarón, por la muerte de sus hijos, dice la Torá, solo guardó silencio. Entendió, él tenía un concepto muy elevado de la muerte. Se dice que la muerte puede traer tristeza, pero la tristeza no es, desde una perspectiva muy elevada, la tristeza es algo que aleja a Dios de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el resultado de no entender el porqué de la muerte. Se acepta muchas veces un duelo de unos días, es natural, un desprendimiento físico, emocional, pero en un nivel de conciencia más elevado, la muerte tiene otro significado. Hay un principio espiritual que dice, fíjense, que cada dolor que uno sufre solo es como consecuencia de las transgresiones cometidas. Y además, cada dolor que uno sufre es la sanación que hace uno por esas transgresiones cometidas. Con ese dolor que sufrimos, pagamos los desequilibrios causados. Es donde nosotros por cada transgresión a las leyes divinas que hacemos, lo que hacemos es crear un desequilibrio cósmico, una negatividad. Entonces, cuando nos aplican un dolor, se equilibra. Y eso es lo que se llama una justicia divina. Sea lo que sea. Si sufrimos un accidente, si nos roban, una enfermedad, estamos equilibrando el cosmos. Se está haciendo justicia. Justicia desde el punto de vista no como lo que tenemos conceptualizado en este mundo. Justicia es que se equilibran nuevamente las fuerzas, ya que habíamos creado una negatividad, se equilibran a través de ese proceso que estemos pasando. Así que Aarón sabía que sus hijos habían muerto. Y había un par de razones por las que él sabía que habían muerto, si no es que más. Por un lado, sus hijos habían cometido transgresiones que los hacían ya merecedores de la muerte, y ese es un tema fundamental, lo vamos a ver ahorita. La muerte es una de las otras formas de pagar los juicios. Entonces, Aarón sabía que se estaban purificando de transgresiones del pasado y él, como padre de ellos, también con el dolor que él pudo haber sentido por un momento, sabía que él estaba pagando sus transgresiones que él había cometido anteriormente. Una de ellas es que Aarón participó en la construcción del becerro de oro. Y aún siendo el sumo sacerdote, tenía que pasar por esas experiencias dolorosas. Pero ¿qué pasa? Que él vivió la muerte con una conciencia diferente. Además, él tenía muy claro que con este proceso de purificación, sus hijos estaban perfeccionando su trabajo espiritual
y que en la próxima vida serían seres más elevados. Conectar con esta conciencia nos conecta por encima de la muerte y del dolor. Nos conecta con Binah, que es entendimiento. Y esta semana tenemos la oportunidad de conectar con esa luz. ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo lo correcto? ¿Qué es lo que Binah nos pide para activar su entendimiento? La manera de saber si estamos haciendo lo correcto es colocar a los demás en el propósito de lo que estamos haciendo. También es compartir lo que recibimos, beneficiar al prójimo. Todo trabajo espiritual tiene como propósito beneficiar a los demás. Está enfocado en los demás. Estas son formas de saber si lo que estamos haciendo, si lo que estamos pensando es correcto. Si hoy recibo luz, tenemos que compartirlas. Eso es lo correcto. Y eso nos conecta con Binah. Así que es mi deseo que ahora tus ojos vean con más claridad y que obtengamos la capacidad de transmutar el dolor en alegría. La conciencia de que si solo hacemos lo correcto, eliminaremos el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es el resultado de hacer lo incorrecto, y lo incorrecto está relacionado con acciones del ego. Toda nuestra conducta egocéntrica es la que al final nos detona en sufrimientos. Y si nos conectamos con la capacidad de hacer lo correcto, que está relacionado con pensar en hacer el bien a los demás, en todos nuestros propósitos, con todo lo que hagamos en nuestra vida, con eso disminuiremos el sufrimiento en nuestra vida, los caos, las enfermedades. Recibimos muchas bendiciones. Solo así estaremos en posibilidad de poder discernir en qué nos hemos equivocado y empezar a hacer lo correcto. Cada vez que pasemos por una experiencia dolorosa, triste, la muerte de una persona, la muerte de una relación, la muerte de un negocio, la muerte de muchas cosas, una enfermedad, siempre la conciencia es, este es el pago por las transgresiones que alguna vez yo realicé. Quizás en otra vida. Pero esto nos debe llevar a un estado, entonces, de reconocer, y es donde viene lo más difícil, de reconocer que hemos estado equivocados en nuestra forma de pensar, de actuar, en eso que creemos que es bueno y es malo. Bien vale la pena ponerlo sobre la balanza y realmente cuestionarlo. Generalmente está muy limitado nuestros conceptos. Muchas veces solo los heredamos por costumbre, por el medio en el que nos desarrollamos. Nos dijeron que era bueno y que era malo, pero tenemos que romper esa vasija tan pequeña para poder conectar con las bendiciones de esta semana. El punto es abrirnos a la posibilidad de que hemos estado equivocados. Y cuando hacemos eso, podemos entonces empezar a hacer lo correcto. Y entonces nuestra vida empezará a cambiar. Así que ese es el poder para ir más allá del bien y del mal. Dejemos de juzgar la vida. La vida es, la vida sucede. Si te conectas con esta idea y dejamos de juzgar la vida entre bueno y malo, el gran secreto de esta porción
es que nos conecta con la columna central del árbol de la vida, que es donde está la luz del Creador. No es casual, y con este gran secreto termino, es que justo en esta porción se encuentra el corazón de la Torá, se encuentra el centro de la Torá, que nos da el poder de la protección y de mucha abundancia en la vida. Abundancia espiritual. Este es uno de los grandes secretos de esta semana. Sé que el concepto de muerte para muchos es fuerte, pero revisa el concepto. Quizás nunca nos hemos dado la tarea de ver qué hay más allá de ese concepto. No nos vayamos con conceptos, con palabras simples. Indaguemos, busquemos, veamos perspectivas. De lo contrario, estaremos encerrados en los conceptos. Y esos conceptos del bien y el mal son los que causan todo el caos de nuestra vida. Muy bien. Es mi deseo que este chapar recibamos esta luz de Binah que nos permita elevarnos por encima del bien y del mal. Y entonces toda nuestra vida cambiará. Y recuerda, tú y yo somos uno, y gratis ni con los ojos cerrados. Sé fuerte y sé valiente. Si te gustó, comparte esta luz al mundo. Visítanos en nuestro sitio www.kabbalahaplicada.com. Shalom, shalom. Shabbat Tov. Excelente semana para todos.